La historia de los Reyes Magos es mucho más compleja y llena de misterios de lo que usted se pueda imaginar. Quédese conmigo que le cuento los detalles. Esto es JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM. Comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que en el mundo católico existen dos tipos de evangelios. Están los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. Los canónicos son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los que todos conocemos y forman parte de la versión oficial de la Biblia. Los demás, como por ejemplo los de Tomás, el de Bartolomé, el del propio Iscariote, son considerados apócrifos y no fueron incluidos en la versión oficial de la Biblia. En el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, el Papa Ciricio y el Vaticano deciden que solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a formar parte de la versión oficial de la Biblia y los demás serán considerados para siempre apócrifos. Pues bien, en este programa vamos a analizar un poquito la historia de los tres Reyes Magos con base en las pinceladas de información que nos dan los evangelios apócrifos, es decir, los que no son considerados evangelios canónicos. Bien. Como ya le decía, la historia de los tres Reyes Magos, la verdadera historia, es muchísimo más interesante de lo que usted se pueda imaginar. Para comenzar, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Entonces quiere decir que la historia se ha tergiversado una vez más. ¿Cómo es esto? Bien, lo que nos dicen los evangelios apócrifos es lo siguiente. En primer lugar, no eran tres. Se dice que llegaron más de 10 personas al pesebre en donde nació el niño Jesús. Más de 10 personas. Sin embargo, solamente 3 de ellos son dignos de mención realmente porque destacaron por encima de todos los demás porque eran los más ricos, eran los más sabios y eran los que le dieron un regalo muy especial al niño Dios que les voy a comentar ahorita en un momento. Porque no solamente dieron oro, incienso y mirra, dieron un regalo muchísimo más importante. Pues bien, estos 3 personajes resulta que tampoco eran reyes. Sin embargo, se les confundió con reyes o con personas de la nobleza porque venían muy ricamente ataviados con vestiduras muy finas, tenían muy buenos modales y eran personas muy cultas. En aquel entonces, si tú te vestías de manera muy fina, tenías buenos modales y tenías un poder adquisitivo grande, pues la gente daba por hecho que tú pertenecías a la realeza, porque solamente los reyes y los príncipes y casas reales tenían esos privilegios. Y es aquí en donde los evangelios apócrifos nos dan la primera pincelada de información que me parece muy interesante. Se supone que estos 3 personajes viajaron durante cientos de kilómetros para poder llegar hasta el lugar en donde iban a ser el maestro. Y los regalos que ellos dieron fueron oro, incienso y mirra, ¿no es cierto? Pues bien, esos 3 regalos, tanto en la época de Cristo como actualmente, son considerados materiales preciosos, materiales muy costosos. Si viajaron cientos de kilómetros con esos materiales tan costosos, hubieran sido presa fácil de los rateros, de los buleros, de las personas que estaban asaltando los caminos en todo momento. En la época de Cristo, en la Judea, esto era muy común. Además, los evangelios apócrifos nos dicen que estos 3 hombres llegaron prácticamente sin escoltas, es decir, no traían un dispositivo de seguridad, no traían guardaespaldas que los protegieran de los asaltantes de los caminos. Entonces, ¿de dónde sacaron el oro, el incienso y la mirra? Pues estos evangelios nos dan a entender que se crearon al momento de encontrar el pesebre. En pocas palabras, nos están sugiriendo que los 3 Reyes Magos eran consumados alquimistas. La alquimia es esa ciencia oculta que le permite a las personas o le permite al alquimista transmutar cualquier material en otro material totalmente distinto, es decir, convertir un material en otro. Y esto tendría mucho sentido, quiere decir que en cuanto localizaron el verdadero lugar en donde iba a nacer o en donde ya había nacido el niño Dios, entonces echan mano de la alquimia y empiezan a generar el oro, el incienso y la mirra de la nada. Y esto tiene sentido porque si se pone usted a pensar, un viaje de cientos de kilómetros, pues simple y sencillamente se te van agotando los recursos, pero si eres un alquimista y puedes generar oro de la nada, pues entonces puedes ir costeando tus gastos y además puedes seguir demostrando un alto poder adquisitivo en todo el camino, ¿no es cierto? Pero los 3 supuestos reyes no eran solamente alquimistas, eran también consumados astrólogos. Ellos eran capaces de predecir acontecimientos futuros con base en la posición y en el movimiento de los astros.
La prueba está en que fueron capaces de predecir con suma certeza en dónde iba a nacer el maestro, el país en donde iba a nacer y el momento exacto. Sin embargo, aquí es en donde las cosas se ponen muy interesantes. Resulta que estos tres personajes no se conocían entre sí. Los evangelios apócrifos nos sugieren que uno venía de Asia, otro venía de Europa y uno más venía de África, es decir, que no se conocían entre sí. Había cientos, si no miles de kilómetros que los separaban sus naciones. Ellos no tenían comunicación de ningún tipo entre sí. Recordemos que en la época de Cristo era muy difícil comunicarse con una persona que se encontraba del otro lado del mundo, literalmente. Y ni siquiera había un sistema de correos confiable en aquel momento. Sin embargo, ellos fueron capaces de realizar la misma predicción al mismo tiempo, con base en la posición de los astros y todas las ciencias que ellos manejaban. Esto nos da una pista bastante interesante, a ver qué le parece. Es muy posible, muy probable que estos tres hombres pertenecían a una logia secreta, una logia de un conocimiento muy importante y un conocimiento muy antiguo. Pero ¿qué logia? ¿De qué logia estamos hablando? Pues lo más probable es que se trate del conocimiento hermético o que estos tres individuos hayan sido hermetistas, es decir, seguidores de Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande. Recordemos que en el siglo III a.C., en Alejandría, principalmente en Egipto, se dio esta corriente. Se cree que existió esta persona que era Hermes Trismegisto, que se le denomina como el dios Tot en la tierra. Es como si un dios se hubiera hecho hombre antes de Jesús, hubiera venido a la tierra, haya vivido en Egipto y dejó este conocimiento hermético. Si usted quiere conocer un poco más del hermetismo, yo le sugiero, le recomiendo ampliamente que lea el libro de El Kybalión, para que usted tenga una idea, una minúscula idea del conocimiento que tenían estos tres reyes magos, que era enorme. Por eso se les denomina como The Three Wise Men o The Three Wise Kings, es decir, como los tres hombres sabios o los tres reyes sabios, por la cantidad de conocimiento que estos personajes demostraban. Se dice que antes de que los tres reyes magos encontraran el lugar en donde nació el maestro, tuvieron una audiencia con Herodes el Grande. Imagínense qué poder tenían estos tres personajes que fueron capaces de tener una audiencia con la persona más importante de la Judea en aquel entonces. Pues resulta de que estas personas le hicieron saber a Herodes que iban a ser el rey de reyes en la Judea y por lo tanto le metieron muchísimo miedo. Herodes se queda dudando de quién sería este rey y empieza a tener mucho, pero mucho miedo. Y de hecho, de aquí es de donde procede la matanza que él ordena tiempo después. Los reyes habían predicho el lugar exacto en donde iba a nacer Jesús de Nazaret, y cuando digo lugar exacto me refiero al país. Sin embargo, no sabían realmente en qué parte de ese país. Y aquí es en donde ocurre uno de los acontecimientos más sorprendentes de esta historia, que es la estrella que guió a los reyes hacia el pesebre en donde había nacido el maestro. El acontecimiento de la estrella desafortunadamente no se menciona en los evangelios apócrifos, pero se trata de una estrella que era muy brillante en el cielo y que se movía noche a noche, les permitía avanzar hacia el lugar correcto. Yo me pregunto, ¿qué sería esa estrella si no un objeto volador no identificado? ¿Usted qué opina al respecto? La cuestión es que los tres reyes magos llegaron al lugar exacto en donde había nacido el maestro con la ayuda de esta misteriosísima estrella. Pues bien, aquí es en donde los evangelios apócrifos nos dan otra pincelada de información, algo que me parece interesantísimo. Se dice que le regalan a María y a José otra predicción. Y esta predicción ni siquiera tiene que ver con la astrología. Y de hecho no es muy difícil de hacer después de que venían con una audiencia o de haber tenido una audiencia con Herodes el Grande. Y les dejan saber a José y a María lo que pretende hacer Herodes. Y les recomiendan escapar de ese lugar. ¿Pero a dónde les recomiendan escapar? Les recomiendan huir a Egipto, concretamente a Alejandría, en donde los reyes tendrían conocidos que serían capaces de proteger a la Sagrada Familia hasta que todo peligro pasara. Y este es el pequeño gran detalle que nos hace pensar que estos tres individuos formaban parte de la orden
de los herméticos o de los hermetistas y que seguían las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Y como ya vimos también, no se conocían entre sí y sin embargo fueron capaces de hacer la misma predicción, llegaron a las mismas conclusiones y llegaron hasta donde nació Jesús de Nazaret. ¿Quiénes serían estos hombres? Sin duda, es muy probable que hayan sido poseedores del conocimiento hermético y formaran parte de esta logia que se generó en el siglo III antes de Cristo en Egipto. ¿Qué le parece esta gran historia? Sin duda es muy pero que muy interesante. Desde luego que esta logia oculta debe seguir existiendo en esta época y por lo tanto hay personas que deben tener la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. ¿Cuál será esa fecha? Lo más probable es que nunca lo sepamos, pero algo que le puedo decir es que muy posiblemente se trate de una fecha no muy lejana. ¿Qué le ha parecido la verdadera historia de los tres reyes magos? Que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Déjame tus comentarios aquí debajo. No vamos a extender mucho más el video, pero quería compartir con ustedes estos datos tan interesantes de la historia de los tres reyes magos en esta fecha con ustedes. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM. Nos vemos en siguientes programas. Hasta pronto.